Bueno, buenos días. Vamos a continuar como teníamos previsto ahora con el panel número 4. Y en primer lugar va a disertar Carlos Costella, el doctor Carlos Costella, es graduado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, integra el Comité Científico Tradiciones Republicana Romana de la Universidad de Roma La Sapienza, fue profesor en la Universidad de Buenos Aires. Preside el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, es el director de la revista Éforos, dedicada a estudios sobre el Ombudsman y el defensor del pueblo. Es miembro del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Humanos y universitario con sede en México. Fue defensor del pueblo de Vicente López, Buenos Aires, por 2 periodos y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, también en 2 periodos. Se desempeñó también como tesorero del Fondo Especial Europeo de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en América Latina y el Caribe. Carlos es autor de artículos y libros referidos a los derechos humanos, a la institución del defensor del pueblo, al derecho político y a la historia del derecho, publicados en Argentina, América Latina y Europa. Así que para nosotros es un placer escuchar al doctor Carlos Costella. Muchas gracias. Bueno, yo preparé un trabajo, cumplí de manera tal que no vengo a poncho, es decir, hice los deberes. Pero como me suele suceder, termino hablando de cualquier cosa menos de lo final. Porque, sobre todo cuando me toca hablar al final, porque uno va recogiendo, escuchando las otras posiciones y va su cabeza interactuando lo que pensaba decir con lo que van diciendo y bueno, y cambio todo. Bueno, yo creo que es necesario hablar de la figura del defensor del pueblo. O sea, que no era yo hablar del tema de defensoría local. Porque se han dicho muchas cosas y algunas que son de fuerte contenido negativo, muy preocupadas en demostrar qué es lo que no somos. A fuerza de demostrar lo que no somos, terminamos ontológicamente no siendo nada. Entonces creo que tenemos que ubicarnos en el problema. El defensor del pueblo y el ombudsman. ¿Qué tienen en común? Porque algo en común tenemos, ¿no? Digamos, yo comparto que esta figura no es la del ombudsman, y ni siquiera es correcto llamarla ombudsman, que es contraproducente. Pero no es que la humanidad sea un funato de estúpidos que dicen que es lo mismo y porque son estúpidos. No, hay algunas cosas en común. Por ejemplo, ambos deben ser autónomos, ambos tienen una forma común de elección, parecida. A los dos se les pide neutralidad política, se les pide procedimientos informales, su mandato está limitado en el tiempo, reciben quejas y rinden un informe. Esto es común. Todos los ombudsman del mundo y todos los defensores del pueblo del mundo tienen este mandato. Pero hay diferencias. El ombudsman, que se originó en Suecia, que tiene un gran desarrollo en los países de Europa del Norte, también en África, también en Asia, forma parte del gobierno. Es un comisionado parlamentario. Entonces, si es un comisionado parlamentario, es un mandatario del Parlamento. Si el Parlamento forma parte del gobierno, él forma parte del gobierno. Algunos dicen que es un funcionario estatal no gubernamental. Estamos de acuerdo. Pero el ombudsman es un funcionario estatal gubernamental, porque representa al Parlamento. Segunda cuestión. Es un funcionario de confianza, el ombudsman. De confianza. ¿Qué quiere decir? Tomamos los paradigmas escandinavos, que son los clásicos. ¿Qué pasa? Lo elige una mayoría en Suecia o en Dinamarca, lo elige una mayoría socialdemócrata. Elige, por lo tanto, a un socialdemócrata. Después los socialdemócratas pierden las elecciones y el ombudsman presenta su renuncia ante la nueva legislatura, porque cambió la composición del Parlamento.
como son gente muy culta, muy educada, muy evolucionada, muy desarrollada, muy prudente y muy lógica, normalmente no se le acepta la renuncia a la Ombudsman porque cambió el signo político del gobierno. Pero esa es la característica. Pueden ser elegidos por tiempo indeterminado, pero cada vez que hay un cambio de gobierno, ellos tienen que poner a disposición el nuevo Parlamento la renuncia. Es un funcionario de confianza política. El Ombudsman controla la legalidad. Está para controlar que la ley se cumpla, que la ley y la Constitución se cumplan. Es un órgano de control externo administrativo. El Parlamento es un órgano de control externo político. El Ombudsman es un control externo administrativo. Cuida de que haya buena administración. Las funciones del Ombudsman están determinadas por la ley. La ley le dice cuándo debe actuar. No monitorea las políticas públicas. No está considerada una función de él. No tiene legitimación procesal para actuar ante los tribunales de justicia, invocando la representación de ningún sector. Ejerce una magistratura de opinión. No tiene ningún tipo de poder impeditivo. No es un defensor del pueblo y tiene un nombre que lo distingue claramente. Esta es la versión del Ombudsman. Este es el Ombudsman. Este es el Ombudsman por el cual tanto se habla en los países de Europa, y es el modelo adoptado por la mayor parte de los países europeos, por los africanos, por los asiáticos y por nuestros hermanos caribeños. Obviamente también Estados Unidos y Canadá. Hay otra visión de este personaje, que ya no es Ombudsman, sino defensor del pueblo. Si ustedes buscan en el diccionario, van a buscar Ombudsman en el diccionario en inglés castellano, van a encontrar Ombudsman defensor del pueblo. Se traduce así. Por ejemplo, en las conferencias, en las reuniones, cuando hay traducción simultánea y se dice Ombudsman, se dice defensor del pueblo. Se lo traduce de esa manera. Nosotros creemos que nuestra institución de defensor del pueblo no tiene su naturaleza jurídica y su raíz en el Ombudsman escandinavo, sino en una corriente de pensamiento de protección de derechos que arranca desde que empezó las primeras organizaciones del mundo socialmente sometidas al imperio del derecho, que fue el caso de la República Romana. Nosotros creemos que la raíz de nuestro defensor del pueblo está en el tribuno de la plebe. ¿Cuáles son las notas características del defensor del pueblo que lo distinguen del Ombudsman? No es un comisionado parlamentario. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque si bien lo elige el Parlamento no le puede dar instrucciones. No le puede decir que investigue algo o no investigue algo. Más aún, el defensor del pueblo le mete una acción de inconstitucionalidad a su mandante para que le declare nula por inconstitucionalidad, por contraria al derecho de las convenciones, etc., una ley que aprobó. Un profesor español dice que esto es una cuestión esquizofrénica. Y tiene razón. ¿Cómo hace? Comisionado, yo lo elijo, lo mando, este es mi comisionado, y resulta que mi comisionado hace lo que se le da la gana a él, no solamente hace lo que hace, sino que además me impugna a mí y me hace quedar como la mona por hacer haber sancionado una ley inconstitucional. Primer cuestión. La Constitución argentina dice, se crea el defensor del pueblo en el ámbito del Congreso. Yo me pregunto qué querrá decir esa palabra. ¿Será que le van a dar una oficina dentro del Parlamento? Es la única interpretación lógica. Porque ¿cómo es? Si es totalmente independiente, no le puede dar instrucciones, no le puede decir que hagan algo. Concretamente, el Ombudsman es un comisionado. El defensor del pueblo no es un comisionado. Segundo, no es de confianza. Nuestro defensor del pueblo tiene un mandato. Dura 5 años. Cambie quien cambie, venga el gobierno que venga, cambie la legislatura, suceda lo que suceda, no tiene que presentar la renuncia porque cambia, se modifica la composición del Parlamento. Sigue siendo el defensor del pueblo.
no controla la legalidad. El defensor del pueblo no está para controlar que se respete la ley. Está para controlar que se defiendan los derechos de las personas, que muchas veces contradicen la ley. No vamos a perder tiempo acá de distinguir sobre lo que es la ley y lo que es el derecho. Me aferro, ya que estoy en este ambiente, y porque le he tenido una gran admiración al gran maestro del derecho procesal, Eduardo Couture, uruguayo, que tuvo mucha influencia en mi país, que en los mandamientos del abogado hay un punto que dice: tu deber es luchar por el derecho, pero cuando encuentres que hay una contradicción entre el derecho y la justicia, abandona el derecho y abraza la justicia. Las competencias del defensor del pueblo son residuales, no son como las del ombudsman determinadas en la ley, son residuales. Uno tiene una oficina de defensor del pueblo y tiene que atender a todo el mundo. No puede decir: no, yo soy incompetente, esto no es mi tema, se equivocó de ventanilla, tiene que ir a hacer el reclamo al ente regulador, tiene que ir al otro departamento, así. Pero allá no hay defensor. Bueno, entonces, como los filisteos, Jorge, o dicho en un lenguaje más rioplatense, anda a cantar la gardenia. No puede contestar eso. Él ejerce, el que va a ver al defensor del pueblo está desesperado, no encontró ninguna solución de ningún lado. A él lo tiene que recoger, atenderlo, verlo, si no es su competencia tendrá que ayudarlo, hacerle el escrito, acompañarlo, orientarlo, pero no lo puede abandonar, no le puede decir: mire, vaya acá a la vuelta, le queda cerca. No, tiene que ir a acompañarlo, verlo, seguirlo, no, él personalmente mandará un empleado y al otro día ver qué es lo que sucedió. Entonces, tiene competencias residuales. Todo lo que una persona siente que se le privó, que no se le dio, tiene que ir a buscar al defensor del pueblo. Y él lo va a ayudar a solucionar el tema. A lo mejor no puede, pero por lo menos ese ciudadano va a sentir la contención que hay alguien que lo escucha y que lo puede ayudar a resolverlo. El defensor del pueblo no es un organismo de control. Es un instrumento de garantía de derechos. Acá la compañera Dila de Montevideo hablaba del superedil. Claro, si nosotros pensamos en el ombudsman, claro, es un superedil, y la gente se maneja. Por ejemplo, tienen un reclamo, van al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante le saca la ordenanza al revés de como ellos esperan, entonces van al defensor del pueblo como si fuera una alzada del Consejo Deliberante. Buscan que el defensor del pueblo resuelva los problemas que la política no resuelve. Está totalmente fuera de órbita. Él y el que sigue ese tren de cosas. Lo que es de la política es de la política, lo que son los derechos de las personas es otra cosa totalmente diferente. Si no te hicieron el código como vos te gusta, y bueno, ¿qué querés hacer? Si te ponen ahí que se pueden construir edificios de 200 o bueno, sería una exageración, violaría otros principios, pero qué sé yo, de 5 pisos delante del río o del mar, bueno, el órgano político que lo sancionó. Vos tenés que ir a la protección del derecho de las personas. Monitorea las políticas públicas, pero como no puede. El pueblo sí puede decir: bueno, a ver, el gobierno prometió tal, o no, sin llegar a estos extremos así cómicos, sino a ver cuáles son las leyes que tiene que cumplir, a ver, me anticipo, a ver cuáles son las necesidades que tiene la población de acuerdo a la normativa vigente. El monitoreo de las políticas públicas es propio del defensor del pueblo, es correcto que monitoree las políticas públicas. Pero repito, no es un organismo de control, porque si no, efectivamente, sería un superedil. Actúa ante la justicia y tiene legitimación procesal. En la República Argentina, todos los defensores del pueblo, por imperio del artículo 43 de la Constitución, tienen legitimación procesal. Que los defensores del pueblo no la quieran utilizar es otro tema. Pero todos tienen legitimación procesal. No solamente el defensor del pueblo de la nación. El defensor del pueblo de la nación tiene una legitimación procesal amplísima. Pero de acuerdo al artículo 43, todos los defensores del pueblo pueden interponer el recurso de amparo.
cosa que el ombudsman escandinavo no puede, no tiene legitimación procesal. Bueno, el nombre de ellos es un nombre de raíz sajona, nuestro nombre es un nombre de raíz hispano-latina. El defensor del pueblo no tiene competencias tampoco geográficas, no tiene, porque si acá le viene un vecino de Durazno, por darle un caso, ¿sí? Bueno, y viene a ver a la defensora y le dice, mira, a mí me interrumpieron el tratamiento, un tratamiento oncológico. ¿Qué le va a decir? Vaya a Durazno. O ahí yo no tengo competencia, no me puedo ocupar. Usted vive ahí, ¿usted qué está haciendo? Acá viene a comprarme una ropa. El defensor del pueblo se tiene que ocupar de todos los problemas. Yo estoy acá, por afectos personales y demás, me siento como en mi propia casa, estando en Montevideo, por supuesto. Pero no soy ni montevideano, ni uruguayo, ni nada. Yo me siento absolutamente protegido por la defensora, me siento totalmente protegido por la Comisión de la Institución Nacional. ¡Claro que sí! Yo soy un marciano, y aunque fuera un marciano, ya que estamos liberando de nacional, lo que sea, qué sé yo. Si yo traigo un perro de ahí de Olivos, de mi casa, y lo traigo y lo arrojo acá en la costa, ese perro no va a sentir la conmiseración de cualquier uruguayo que le gusten los animales a defenderlo porque el perro traje de Olivos. No, lo mismo. Bueno, si con un perro, con un ser humano pasa igual. Y para eso está el defensor del pueblo. ¿Cómo va a decir que no es competente porque no vive en un lugar? Sigo. El nombre es un nombre sugerente. Yo hablo de defensor del pueblo porque, bueno, ¿cómo se filtró este nombre? Todavía no sé. En las celosas democracias republicanas de nuestro continente y de España, que no es republicana. Por eso a veces se le chicanea un poco, ¿no? Defensor del ciudadano, defensor del vecino, menos mal que no hay ninguno que le puso defensor de la gente todavía, porque como la palabra pueblo la reemplazamos por gente, no es lo que el pueblo piensa, sino lo que piensa la gente. Es una entidad así, más bien periodística, pero que no tenga ninguna duda que apunta fundamentalmente a desvirtuar la fuerza de los planteos. Fíjense ustedes, el tribuno, después existió el defensor civitatis, se desarrolló en España fundamentalmente, en otros países también, fundamentalmente en España, y se convirtieron en síndicos, diputados del común personero, como nos recordaba el compañero de Colombia. Es decir, hay toda una tradición de la institución en el orden local, municipal. Siempre existieron instituciones, llámese como se llama, que estuvieron afectadas a la defensa de los derechos de las personas, toda la vida, en forma prácticamente ininterrumpida, hasta la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa triunfó la Revolución Francesa, también dentro del proceso del triunfo de la Revolución Francesa y la Revolución Americana, triunfó un paradigma político de inspiración fuertemente británica, sostenida en la división de poderes y en la democracia representativa, que dio el perfil, la característica del sistema constitucional moderno que vivimos en todo el mundo. Nuestras democracias son democracias representativas, entendidas como democracia delegativa. La soberanía no reside en el pueblo, pero el pueblo delega, no, eso. Nosotros no permitimos que estos derechos son irrenunciables. Los derechos de familia son irrenunciables, los derechos laborales son irrenunciables, son de orden público, no son sujetos a ningún tipo de acuerdo o convención que pueda ir en contra de su validez, pero aceptamos que su voluntad política para regir los destinos del Estado sí puedan ser renunciables. ¿Y cómo se renuncian? En favor de la representación política. Muy bien. Este esquema determinó una explicación coherente de la realidad. ¿Qué determinó? Si tenemos un poder que ejecuta la ley, otro que la hace y una justicia que dirime los conflictos y lo establecemos en un sistema de equilibrio y además garantizamos que la voluntad popular esté representada genuinamente por el voto libre de todos los ciudadanos, ¿para qué queremos otra cosa? Acá está todo, y efectivamente. Porque la pregunta del millón es,
¿De quién defiende el defensor del pueblo al pueblo? ¿De quién lo defiende? Si está todo bien, ¿de quién lo defiende? Si yo tengo un gobierno democrático que eligió el pueblo, hay una constitución, una ley, un sistema político que me garantiza el equilibrio de los poderes, ¿para qué voy a crear a un tipo que defienda a las personas de un poder elegido que funciona democráticamente? ¿Y por qué ese sistema quedó en evidencia que ese sistema, cuando se llenaba de gente de carne y hueso, la cuestión no funcionaba de igual manera? Las instituciones del constitucionalismo liberal han demostrado su importancia, un factor de progreso indiscutible, pero cuando se tuvieron contenido humano, entonces quedó en evidencia que toda la supuesta perfección del Estado constitucional hacía que no era verdad, como dice la Constitución argentina, que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. No lo dice eufemísticamente, te lo dice con una claridad meridiana. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Ahora resulta que después hace plebiscito, referéndum, en las constituciones, plebiscito y referéndum en Argentina a nivel nacional, sacando uno que estaba fuera de la Constitución. Pero sí, plebiscito, iniciativa popular, audiencias públicas, pim, pum, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente parece que la cosa esa de que no gobierna ni delibera no alcanza. No alcanza, que es necesario legitimar por medio de la intervención de la ciudadanía las medidas de gobierno. Dentro de este paquete aparece el defensor del pueblo. Aparece como un remiendo, como un emparche al sistema. Por eso es resistir. Por eso es que no se entiende. Hay grandes juristas que están en oposición a esta figura y tienen razón, dentro de su esquema es correcto. Pero bueno, lamentablemente no es así. Lamentablemente el sistema revela que tiene disfuncionalidades propias que provoca en su propio ejercicio la violación de los derechos humanos. Y los ejemplos que se han dado hoy, por ejemplo en el tema del síndrome de Diógenes, un ejemplo concluyente. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Por qué? Porque no tiene una repercusión política inmediata. Igual que el tema de la discapacidad o del medio ambiente. ¿Y esto qué significa? ¿Que los políticos son todos unos cretinos? No, hay cretinos como en todos lados. Pero también hay mucha gente que no es cretina. Pero la responsabilidad de los políticos es ganar la elección. No es andar protegiendo los derechos de las minorías que no representan a nadie, que no significan electoralmente nada. Y que lo vamos a tirar por la ventana. Este planteo, pero hubo otra gente que lo pensó. Lo pensó. No se puede venir con la soberbia, y el primero soy yo, que asumí como defensor del pueblo con la soberbia de no saber nada del tema y asumirlo como si tal cosa, como es lo mismo que darme un auto y salir a manejar a la calle entre idea de la calle. No se puede tener la soberbia de no saber qué pensó Maquiavelo, lo que pensó Cicerón, lo que pensó Baruch Spinoza, lo que pensó Calvino, lo que pensó Astucio, lo que pensó Rousseau, lo que pensó Fichte de esta institución. Entonces, después de estudiar todo eso, se puede hablar, pontificar, discutir y preguntar obviedades. Porque no hay nada en el mundo que se produzca por generación espontánea. Absolutamente nada. Nada. Esto hasta tiene su propio mito, el defensor del pueblo. El mito de Prometeo, que le transmitió al pueblo el fuego para que tenga calor y que tenga luz. Entonces, analizando todo esto, nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo es esto? Venimos a descubrir ahora que tenemos que crear un defensor del pueblo. Y discutimos la conveniencia o no conveniencia de que exista o no el defensor del pueblo de acuerdo a lo que a mí me parezca. Es como si un médico ante el paciente dice, ¿qué me parece que tiene este tipo? No le hago análisis, no le hago nada. No, me parece tal cosa, chao, lo mando a operar o no lo opero, lo dejo, lo mando a la casa y se termina. Acá no es así. Esto lo digo con todo respeto porque me pongo yo. A mí me eligieron defensor del pueblo y yo tenía que defender al pueblo y de ahí sacar preso político. Como esa es mi historia, entonces bueno, era eso. Después me enteré que no, estuve 11 años, no tuve que ocuparme por ningún preso político, me tuve que ocupar de cosas de las que no tenía la más pálida ni remota idea.
como por ejemplo todas las variantes de la discriminación. Por ejemplo, no tenga la menor idea. Para mí una persona que sufrió una discapacidad, una persona que merecía mi solidaria y humana comprensión y que tenía que ayudar. Por ejemplo, ayudarlo a subir al colectivo, o darle el asiento cuando subía al colectivo. Ese era mi concepto, cuando asumí que no era un pibe tampoco. Bueno, no quiero hacer cálculos en este momento de años, pero era bastante crecidito y con mucha experiencia en muchas cosas. Bueno, ya voy terminando. Las defensorías del pueblo locales son las defensorías del pueblo por excelencia. La ciudad es el ámbito de la persona. La ciudad es el ámbito donde vive, donde se le plantean los problemas y donde más es dependiente de los problemas de los demás. Es decir, en la ciudad el ser humano padece una cantidad de cosas que a lo mejor viviendo en el campo, viviendo en condiciones más rudimentarias, no padece. Es mucho más autosuficiente. Un amigo hace poco, defensor del pueblo, me contaba que en su casa, porque nació en la zona rural, en el interior de la provincia de Córdoba, me contaba que en la casa lo único que se compraba era el tabaco y el azúcar. Después el resto se producía todo, absolutamente todo. Nosotros dependemos absolutamente de todos los demás. Y los más inútiles somos los que más dependemos, porque a veces no sabemos colocar un tornillo. Entonces, ahí en la ciudad es donde el proceso existe. Y de ahí es que las instituciones defensoras de los derechos de las personas tienen su lógico y más importante desarrollo por su inmediatez, por su proximidad y sobre todas las cosas porque el defensor del pueblo también es un responsable políticamente. No ayuda a las instituciones que exista un defensor del pueblo nacional y que después tenga delegaciones. Porque un delegado es un delegado, siempre es un delegado. Siempre. Vos podés ser un delegado del presidente, podés ser un delegado de una empresa comercial, podés ser cualquier cosa, pero el delegado tiene una llave maestra maravillosa. Y se lo digo yo que ejercí muchos años la abogacía. Tengo que preguntar a mi delegante qué es lo que dice. Yo no le puedo resolver el problema. El problema se lo resuelve mi delegante. Y como el delegante está lejos, entonces, bueno, se diluye. No tiene responsabilidad política. Él lo va a proteger otros intereses políticos, no los intereses políticos de la localidad y del medio. La gente tiene que conocer y saber quién es el defensor del pueblo, dónde vive, qué es lo que hace y a qué se dedica. Señalo 3 puntos en los cuales debe haber 1 millón, ¿no? Pero yo busqué estos 3 puntos como cuestiones que tienen merecen una particular atención. Una es la interlegalidad. La interlegalidad es un problema creciente, donde se confunde todo. Pero que confunde todo consecuencia de la complejidad de la vida que estamos teniendo nosotros. Por ejemplo, en la Argentina la policía, en términos generales, ¿no? Depende es un tema de cada provincia. Cada provincia tiene su policía. Sin embargo, los costos de la inseguridad los paga en primer lugar el gobierno municipal. No sé por qué será, es una cosa misteriosa, pero no tiene nada que ver con algo, no importa, pero lo paga. Entonces, ahí se genera a veces, ¿no? Hay veces que no, pero en general estoy hablando, se produce una cuestión compleja que es producto de la interlegalidad que hay entre la protección de la ciudad, que es responsabilidad del intendente, y la seguridad pública. Esto pasa con una enorme cantidad de normas, algunas de no mucha importancia, como el tránsito. Bueno, no mucha importancia cuando no se trata de la muerte de personas, pero hay otras, como el tema del medio ambiente. Y esta mare magnum y esta confusión de competencias legales determina un grave estado de indefensión en el laberinto normativo para los ciudadanos. El otro tema del que quiero hablar es el de la mediación. La mediación, como ya se dijo acá, es un medio extraordinariamente importante y el defensor del pueblo demuestra ser cotidianamente un excelente mediador, no solamente entre la sociedad y el Estado, sino también entre los propios particulares, porque es otra cuestión del defensor del pueblo.
Una persona que tiene un problema con su vecino y está en relación de inferioridad con su vecino por una cuestión de edad, por medios económicos, por lo que fuere, ¿a dónde va a ir para que alguien lo defienda? ¿Al colegio de abogados? Por favor. Tiene que ir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo es el que se va a ocupar de llamar al otro y decirle con un poco más de autoridad y fuerza, decir, oye, mire, usted le está arruinando el techo a esta persona, que es una persona de edad, que no tiene medios. Bueno, es un mediador extraordinario, con altísimo rendimiento. Prácticamente todas las defensorías del pueblo se ocupan de la mediación comunitaria con resultados significativos de mucha importancia. Pero tengamos siempre en cuenta también que la mediación, por buena que sea, también hay que estar atenta, y esa es la otra responsabilidad del defensor del pueblo. A nosotros nos ha tocado, hemos visto ejemplos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Ramallo, Marcelo recuerda con el tema de los silos, Sí. que estaban los silos en el medio del pueblo, Está judicializado. y bueno, y llegaron a un acuerdo entre los vecinos y las empresas que tenían los propietarios de los silos, convalidado por la municipalidad, y como el tema se había judicializado, el juez, con muy buen criterio, mandó a intervenir a la Defensoría del Pueblo para ver si el convenio que había, la mediación, estaba presidida o guiada por la defensa del interés colectivo y no el interés de las partes. Porque a vos te ponen determinada suma y tus derechos los vendés al promotor. El otro caso fue Vicente López con la instalación del Show Center, que metieron un parque de diversiones sobre la línea municipal. Sin habilitación, sin nada, una vergüenza. Muy bien, entonces como había un ruido infernal, la empresa le resolvió el tema a los vecinos, poniéndole vidrios dobles. Como tenían que tener cerrado día y noche la ventana, les puso el aire acondicionado gratis, les dio un talonario de entrada gratis al Show Center por mes, y no sé qué otra baratija le dio una camiseta firmada por Maradona. Realmente, bueno, ahí nosotros hemos intervenido, y cuando nos refregaban el acuerdo por la calle, no, acá tuvimos un convenio, me importa un bledo el convenio que firmaron. Eso es una locura. Bueno, y la otra cuestión es el de la construcción de ciudadanía. Esta es otra cuestión. Cuando nosotros hablamos de una sociedad inclusiva, esto quiere decir construir una ciudadanía que parta de una idea y de un modelo en el que todos los seres humanos somos ciudadanos. No es ciudadano, no es un trámite administrativo, no es porque te dan un papel y diga, bueno, ahora es ciudadano. Y si no tenés el papel, sos un ilegal. Es un disparate. Es un disparate, todos somos ciudadanos. Entonces, en consecuencia, el defensor del pueblo tiene que estar atento a todas estas circunstancias. En conclusión, y creo que me fui para el diablo en el tiempo, en conclusión, yo lo que quiero decir es que estamos ante una herramienta que no es ni buena ni mala. Depende cómo se emplee y depende de quién la emplea. El quién la emplea, bueno, no hay para esto recetas, qué sé yo. Cada uno tiene sus características, su personalidad, pero yo les puedo asegurar que si se entra malo, se sale mejor. Esta es una de las pocas funciones donde se entra mal y se sale mejor. Sí, conocí perfectos sin vergüenza y otros no tan sin vergüenza, pero todos los que entramos en esta función salimos mejor. Salimos por de pronto educados. Entendimos lo que es los derechos humanos en situación. La vieja concepción del académico francés Georges Bourdieu, del hombre situado, tiene una fuerza tremenda, vinculada al tema de los derechos humanos, al tema de los derechos de las personas. El hombre situado, la mujer situada, la persona situada. Y esa enseñanza determina que nosotros mismos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras imperfecciones, seamos mejores cuando salimos que cuando entramos. Y en segundo lugar, lo otro sí, nosotros podemos mejorar esto. Hay cosas que se pueden mejorar. Hay que involucrar a la sociedad civil en la designación del defensor del pueblo, sobre todo los defensores del pueblo local. Hay que involucrar a la sociedad civil, porque de lo contrario nos apartamos, y la sociedad civil es el más importante aliado que tiene el defensor del pueblo. Y por último, hay que pensar que cuando
existen injusticias, cuando existe tan grandes asimetrías en la sociedad, ¿no es cierto?, entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, tiene que haber una visión integradora, humana. No hay que estar pensando tanto en lo que conviene o lo que no conviene. Hay que pensar más en la situación de la persona que no tiene otra forma de hacerse valer que a través de este medio. Puede que no sea conveniente, y puede ser que no sea conveniente, pero si una persona, como se ha dicho ayer acá, se han dado ejemplos, no tiene otro recurso más que el defensor del pueblo, indudablemente eso es lo que tiene que iniciar el análisis y la consideración de si esta institución tiene sentido o no tiene sentido. Estamos todavía en la prehistoria del defensor del pueblo resucitado después de los 200 años del sistema político que le ha dado la espalda a esta institución. Estamos en la prehistoria, porque todavía estamos discutiendo para qué sirve y para qué está. Como si alguien pudiera discutir para qué sirve y para qué está algo que es esencial para la vida misma. Cicerón dijo, sin tribunado no hay república. Yo creo que lo que quiso decir el amigo Cicerón, para la realidad de aquel entonces, vendría a ser hoy, sin defensor del pueblo, no hay democracia posible. Porque lo otro se convierte en una caja vacía de contenido. Les agradezco mucho y discúlpenme la expresión. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Andrea Galaverna. Andrea es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en terapia intensiva, salud pública, activista y militante feminista, fundadora de la Semana de Acciones en contra de la violencia hacia las mujeres, ha publicado varios artículos de sesgos de género en la atención médica, invisibilidad de las mujeres en la medicina, ha sido subsecretaria de Mujer y Juventud. Ella es defensora del pueblo de Bariloche desde el año 2013. Tiene la palabra. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ana, Carlos, por esta invitación. La verdad que es un honor y ojalá que saquen hermosas ideas, porque creo que se ha debatido ampliamente nuestra figura. Es difícil hablar después de lo que usted. No me tocó la mesa. Yo les vengo a contar un poco mi ciudad, que es la ciudad de San Carlos de Bariloche, una ciudad de 150.000 habitantes, que duplica su población en turistas que nos visitan todos los años. Desde el año 2007, en el año 2007 se hizo una asamblea constituyente o algo similar, un proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal, y ya en el 2007 se incluye en la Carta Orgánica la figura del defensor del pueblo. En el año 2009 se sanciona la ordenanza que rige nuestra actividad, por lo tanto yo soy la segunda defensora del pueblo, o sea, es el segundo periodo. A mí me gusta decir siempre que es un trabajo que, si bien tiene todo un bagaje académico, que muchas cosas se las leemos a las publicaciones de Carlos, no existe un manual de instrucciones. Uno llega a esa institución sin un manual. Uno sabe qué tiene que hacer el intendente, qué tiene que hacer como concejal, qué tiene que hacer como tribunal de contralor, pero como defensor del pueblo no tiene. Yo recuerdo la primera vez que lo escuché al doctor Estela, como cuando dijo, sí me siento, y le digo, esto no me corresponde, esto no me corresponde nada, me corresponde una cosa así chiquita. Y la verdad es que en ese ir construyendo nuestro trabajo fuimos aprendiendo. Acuerdo en que salimos mejores de lo que entramos. Realmente a veces digo, ¿cómo es que uno, yo vengo de la medicina,
vengo de un trabajo profundo social en mi ciudad. ¿Cómo es que se me ocurrió ser defensora del pueblo? Bueno, esas cosas que tiene la vida. Yo quería hacer hincapié en una cosa que leí hace un tiempo, que es que en el siglo XXI a nadie se le ocurre dudar del acervo democrático de nuestros pueblos. Aún con una democracia que no es capaz de garantizar la igualdad de derechos ni la igualdad de oportunidades. O sea que nosotros nos encontramos ante un sistema al cual somos capaces de defender, pero sin embargo es un sistema al cual no cuestionamos cotidianamente, aún con las desigualdades que genera. En esta matriz, en donde estamos todos metidos, que es el Estado, donde todos nos desarrollamos, aparecen instituciones que muchas veces son las que vulneran más claramente los derechos, donde tienen prácticas que están reñidas con el enfoque de derechos. Esas instituciones son las que nosotros tenemos que tratar de transformar, no solo no controlar, probablemente transformar. Por eso, para nosotros como Defensoría del Pueblo, la mejor herramienta es la perspectiva de los derechos humanos. Esta es una que hice ayer a la noche, no encontré otra imagen mejor después de la cena. Pero yo lo que siempre me imagino como Defensoría del Pueblo, y si es un aporte para los compañeros uruguayos mejor, es que nosotros somos una especie de espejo. Nosotros jugamos el juego del espejo, el rol del espejo, para que las instituciones se vean reflejadas. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle a las instituciones las prácticas institucionales que vulneran derechos. Por eso a mí me gusta la imagen del espejo, donde es una forma de hacer visible lo invisible, o como dicen en algunas instancias, darle voz a los que no tienen voz. Nuestra Constitución Nacional, esto no es para que lo lean, en el artículo 75, nos brinda una herramienta fundamental, que es la incorporación de todos los tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual nosotros ya tenemos una herramienta a la mano para trabajar desde la perspectiva de los derechos. ¿Qué significa trabajar desde la perspectiva de los derechos en la Defensoría del Pueblo? Las tres dimensiones que todos conocen: una jurídica, una ética y otra política. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de este enfoque de derechos? Y a mí me parece que esto lo resumí porque era larguísimo, pero el primer punto que tenemos que hablar es que los derechos son exigibles. Exigibles políticamente, éticamente y jurídicamente. Que hay garantes de estos derechos, que las instituciones son garantes de los derechos, y que utilizar este enfoque de derechos significa y tiene como objetivo el cambio en las relaciones de poder. Específicamente, la otra cosa que el enfoque de derechos permite es la participación activa del sujeto de derecho en esa construcción. Y la otra cosa, que es un poco mi especialidad, es el enfoque diferencial. La perspectiva de derechos humanos tiene enfoques diferenciales: el enfoque de género, el enfoque étnico, el enfoque de clase, para promover obviamente la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿de qué ciudad soy defensora? Soy defensora de una ciudad que queda en la Patagonia Argentina, que vive básicamente en un parque nacional, un lugar en teoría medioambientalmente preservado, pero que está a 400 kilómetros de cualquier enclave urbano, con lo cual tiene un crecimiento poblacional muy llamativo. Tiene un crecimiento poblacional por migración rural, en casos de sequías, explotan volcanes y cosas así, nos pasan en Bariloche. Y entonces tenemos un fenómeno migratorio importante, un fenómeno migratorio latinoamericano. Somos una ciudad de frontera, somos una ciudad que recibimos mucha migración de los
hermanos chilenos, y tenemos una construcción social, una estructura social bastante compleja. Tenemos el ejido municipal más grande de toda la República Argentina, pero no el más poblado, pero por lo menos el más extenso. La otra cosa interesante de nuestra ciudad es que es una ciudad disponible. Es una ciudad disponible al turismo. Hoy a mí nombraban la Suiza de América. Bueno, nosotros somos la Suiza argentina. Es un lugar turístico, con un centro de esquí, con paisajes preciosos, todo muy bonito. Una ciudad que está disponible y que el turismo ha tenido un impacto bastante particular, que es la segregación territorial. Nosotros tenemos una profunda segregación territorial donde hay zonas de no derechos, poblaciones altísimamente vulnerables, sin agua, sin gas, con conexiones clandestinas de iluminación, donde todos los días se incendian, todos los días no, pero 3, 4 casas con víctimas al año por incendios de casas. Vivimos en un clima, este frío que tienen acá es porque lo traje yo, que es teníamos hace 2 días 10 grados bajo cero. O sea, hay que vivir en zonas de no derechos, por decirlo de alguna forma, con estas condiciones climáticas. Y el turismo tiene una característica que es un negocio privado, particular, con reglas propias y con poca regulación del Estado. Entonces, hay poca intervención del Estado al momento de hablar de las condiciones laborales de los empleados, de la estabilidad laboral. La verdad es que genera mucho ruido el turismo, si bien es la identidad per se de Bariloche, porque todo el mundo piensa en esa ciudad maravillosa. Cuando hablo de segregación territorial, hablo de barrios donde se encuentra el 60% de la población de Bariloche que no accede, por ejemplo, al centro de la ciudad. Hay espacios que están como fronteras vigiladas porque no forman parte de la postal de la Suiza argentina. Entonces, eso genera mucho conflicto social. Ahora, volviendo un poquito a la Defensoría, cuando yo asumí la Defensoría, como soy militante feminista y identificada como tal en mi ciudad, lo primero que hice fue instalar el registro de nuestros casos por género. Y cuando hicimos el registro por género, encontramos que el 57% de los que demandan nuestros servicios son mujeres, el 38% son varones. Y lo que dice otros son organizaciones de la sociedad civil. Y cuando nosotros tenemos mediaciones, tenemos actuaciones con la municipalidad y tenemos las orientaciones, esa bolsa de gestiones que son lo que no nos corresponde hacer y que lo hacemos igual. Cuando miramos las mediaciones nos encontramos con una realidad bastante llamativa. Los conflictos son los mismos que han enumerado acá: conflictos vecinales, ruidos molestos, alquileres, deudas, filtraciones, mascotas, árboles. Nosotros no tenemos un árbol, tenemos un barrio con 400 árboles para bajar. Y cuando fuimos a mirar la mediación, encontramos que las mujeres mayoritariamente solicitaban las mediaciones y al momento de llamar, los que eran llamados eran los varones. Entonces tenemos un 63% de requirentes de mediación y un 61% de hombres requeridos para mediar. Entonces empezamos a mirar las temáticas y nos encontramos con que los hombres se acercaban a pedir la mediación en problemas que involucraban cuestiones económicas, deudas, alquileres, contratos, servicios, pero estaba el dinero dando vuelta en ese vínculo.
Y las mujeres venían, porque tienen miedo que el árbol se caiga sobre el jardín de infantes, porque tiene una hija con discapacidad que no puede subir al colectivo a la mañana. Venían por todo lo que se llama la sostenibilidad de la vida. Y no es para hablar mal de una cosa o de la otra. Habla de los roles que la sociedad nos instala y en dónde nos instala, porque el Estado no es ingenuo en estas situaciones, pero nos instalan en esos roles de género. La mujer se ocupa del cuidado y el varón se ocupa de la cuestión del mercado y el espacio público. Nos fuimos a mirar entonces esas gestiones. Y en las gestiones, que es todo lo que no nos corresponde hacer, y ustedes pueden ver en esta torta que hay, la mayor parte es de salud del reclamo, la mayor parte de gestiones. Nosotros la gestión no es municipal, la gestión no es hospitalaria, no es municipal, sino provincial. O sea que lo hacemos igual, pero por eso le pusimos todo lo que no nos corresponde hacer. El 53% de las gestiones que hacemos son de salud. Prótesis, tratamientos oncológicos, cobertura de lo que a ustedes se les ocurra. Pero cuando vamos a mirar quiénes son los que reclaman, ¿dónde está el porcentaje? Bueno, tenemos mujeres 166 y varones 113. Lo más llamativo es que las mujeres son las que más se movilizan en los temas de salud. De esa torta del 55% de salud, las mujeres son. O sea que seguimos reproduciendo el rol del cuidado todo el tiempo. Cuando vamos a las actuaciones, que es lo que nos vincula con el Estado municipal, también nos encontramos que el 55% de los reclamos son de mujeres y el 39% son de varones. Y cuando discriminamos las temáticas, las mujeres hablan del transporte no accesible para llevar a los hijos con discapacidad, hablan de la violencia institucional cuando las instituciones no le dan respuestas, especialmente en temas de